Academia y relato al servicio de la dignidad. Buenas tardes. Hay momentos en la vida en los que uno empieza a notar algo sutil. No es una enfermedad, no es una pérdida visible, es una sensación. La sensación de que la sociedad empieza a mirarte distinto, de que tu experiencia pesa menos que tu fecha de nacimiento, de que sin que nadie lo diga en voz alta, algo cambia. Eso es el edadismo. Y duele más de lo que reconocemos. Por eso esta tertulia es tan importante para el Club de la Veteranía, porque no hablamos de teoría, hablamos de nosotros, de nuestra autoestima, de nuestro lugar en el mundo, de nuestro futuro. Hoy tenemos la fortuna de contar con dos mujeres cuya formación y experiencia profesional darían para ocupar todo el tiempo de esta sesión. Podría detallar sus investigaciones, sus publicaciones, sus premios, su trayectoria académica y periodística. Y créanme, sobrarían méritos. Pero no lo voy a hacer. Porque el relato que se construye aquí esta tarde es tan importante que no merece que le robemos ni un segundo. Hoy nos acompañan Carmen de la Mata Agudo, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba, doctora en envejecimiento y género. Lleva años investigando la vejez, trabajando con mujeres mayores. En la actualidad trabaja el edadismo y la discriminación en la edad avanzada, estudiado cómo se construyen los estereotipos que nos encasillan y cómo se pueden desmontar. Ella conoce el problema desde la raíz, desde la investigación rigurosa y desde el compromiso social. Y junto a ella, Marta Jiménez, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Córdoba, periodista especializada en comunicación y cultura, escritora, guionista y comunicadora cultural con una larga trayectoria en Radio Córdoba, Cadena SER. Formadora en oratoria y comunicación con eficacia. Cuenta con varios premios de periodismo. Marta sabe que las sociedades no cambian solo con datos. Cambian cuando cambia el relato, cuando alguien se atreve a contar la realidad de otra manera. Hoy se encuentran aquí la ciencia y la palabra, el análisis y la emoción, la evidencia y la narración. Y nosotros somos parte de ese encuentro. Esta es nuestra primera tertulia y no es un detalle menor. Es una declaración de intenciones. Queremos escuchar, dialogar, reflexionar y construir juntos una mirada más justa sobre el envejecimiento. Porque no estamos hablando de edad. Estamos hablando de dignidad. Estamos hablando de visibilidad, de respeto. Hoy no venimos a comprobar si caducamos a los 50. Venimos a decidir qué sociedad queremos ser. Carmen, Marta, gracias de corazón por ayudarnos a abrir esta conversación tan necesaria. La palabra es vuestra. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Rafi, por esa presentación tan emocionante. Gracias, de verdad, ha sido precioso. Yo he de decir que si Rafi Belmonte nos dice ven, nosotros lo dejamos todo a ver si se nos pega algo de ella. Y antes de entrar en materia, en esta materia tan apasionante que nos ocupa esta tarde, creo que es de ser bien nacida, ser agradecida. A ambas, creo que hablo por las dos, Carmen, nos ha hecho mucha ilusión. Nos ha hecho mucha ilusión esta invitación a reflexionar sobre un tema tan importante, tan complejo. Ambas aspiramos, ella a entrar en los 50, yo ya a los 60 y cumplir 70 y cumplir 80 y cumplir 90, con mucha calidad de vida y sin exclusiones de fuera, ni siquiera autoexclusiones desde dentro. Aspiramos a construir un tercer acto de nuestra vida también mejor, supongo que al igual que todos los que nos acompañáis en esta sala. Así que gracias por la invitación a la conversación y al pensamiento, algo tan revolucionario, casi diría, en estos tiempos que corren. Sí.
Bueno, pues nada, yo agradecida también por tu... No... ¿Se te oye? ¿Se me oye bien? ¿Se le oye bien? ¿No se me oye bien? Acércatelo un poquito, Carmen, a ver. Es que creo que no está No, encendido, no se oye. Toma. Es que está apagado, ¿no? Toma. Toma mientras. Gracias, ahora sí. Bueno, pues gracias por esas palabras tan hermosas, gracias por confiar en nosotras, gracias también a ti por conducir esto conmigo y muchísimas gracias a todos y a todas también por haber hecho un tiempito en esta tarde, ¿no? Para estar juntas y debatir sobre el edadismo. Yo quiero felicitar también por el nombre de vuestro club, porque creo que las palabras son importantísimas y encontrar términos que construyan en positivo, que nos empoderen y que sean fieles a la realidad es sumamente importante. Entonces, mucho mejor que un club de jubilados o un club de retirados o un club de un club de la veteranía. O sea, me parece una palabra tan bonita y tan precisa, además, que os felicito, porque parecía que la veteranía era solo para los militares, ¿no? Solo se utilizaba en ese ámbito. Así que os felicito y os agradezco el haber pensado y trabajado para crear algo tan reciente. Por cierto, os deseo muchísima suerte en vuestra andadura. No la necesitáis, pero os la deseo. Y de verdad, enhorabuena por las palabras. Y vamos a entrar en materia, porque ante esta pregunta tan provocadora, así a priori, yo creo que refleja una realidad y una realidad que se plantea a mucha gente, pues justo cuando cruza esa frontera mental de los 50 años. Y a partir de esa pregunta queremos generar un hilo conversacional nosotras, aterrizar todo esto del edadismo, este palabra que llegó a nuestras vidas no hace demasiado años, y ese hilo después lanzarlo, por supuesto, a la sala, que lo recojáis y que entréis en conversación dentro de un ratito también con nosotras, que opinéis, que preguntéis, en fin, nos gustaría mucho que fuera recíproco todo esto esta tarde. El término edadismo entró en el diccionario de la Real Academia en el año 2022 y habla de un fenómeno estructural que afecta a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de sentir y también a nuestra manera de actuar. Quiero decir, el edadismo influye en nosotros a muchos y determinantes niveles y se infiltra en nuestra vida cotidiana de muy diversas formas y también de manera invisible, sin que apenas nos demos cuenta. Y no es un problema menor, porque según datos, y yo no voy a dar demasiados datos, para eso está Carmen, pero más de un 45% de los españoles se ha sentido discriminado, mayores de 65 años, perdón, se ha sentido discriminada alguna vez en su vida. Y esto es un dato alto, quiero decir, es mucha gente la que se ha sentido así de mal. Y también en nuestro país hay alrededor de 850.000 personas en esa franja de edad que no tienen trabajo, que se encuentran en el paro. Y también es un número altísimo. Combatir el edadismo no es solo una cuestión de justicia social, que por supuesto también, sino una cuestión de justicia vital, de no desperdiciar el talento, el conocimiento, la experiencia. Quiero decir, la veteranía es un grado, y un grado que en cualquier estadio de la vida creo que cuesta muchísimo conseguir. Llegar a ser veterano o veterana en algo, ha sido subir una montaña o un Everest potente. ¿Por qué culturalmente desperdiciar todo eso, ¿no? De alguna manera, de todo eso venimos a hablar aquí. Ojalá salgamos todos o todas por esa puerta pensando que envejecer no es deteriorarse, al contrario, es sumar experiencia en la vida y abrir canales para compartir tanto conocimiento y tanta experiencia. Así que, Carmen, la primera pregunta es esencial. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de edadismo? Porque la teoría no la sabemos, pero creo que estamos hablando de muchas cosas más. Bueno, tú lo has explicado muy bien. Cuando hablamos de edadismo, hablamos pues de creencias, de una forma de pensar, hablamos de sentimientos, hablamos de emociones, hablamos de interrelación con los otros, hablamos de cómo nos comportamos con los otros, ¿no? En relación a la edad.
Y es verdad que, como tú también un poco mencionabas, cuando hablamos de edadismo siempre pensamos en los mayores como víctimas, ¿no? De esa discriminación por edad. Pero es cierto que cuando se empieza a pensar en el concepto de edadismo, se habla de edadismo como discriminación a las personas en base a su edad cronológica. Es decir, que pueden ser objetos de edadismo cualquier otro grupo etario, ¿no? Eso es importante también que lo maticemos, porque, bueno, pues aunque se ha popularizado el término para utilizarlo asociado a la discriminación de la gente mayor, bueno, se refería en origen, se refiere a una discriminación por edad en base a la edad cronológica, ¿no? A los años vividos, ¿no? De hecho, ya algunas autorías acuñan otros términos como viejismo para hacer referencia concretamente a ese edadismo que se vive en la edad mayor. Y bueno, ahí pues hay cosas, ¿no? que ahora que hablamos del concepto, que podrían ser interesantes ir un poco poniéndolas aquí, ¿no? En el escenario del debate, ¿no? Y es que cuando hablamos de edadismo no solamente hablamos como víctima, tenemos como víctima la gente diana mayor, sino también otros grupos. En este caso, pues por ejemplo, la gente joven también es un grupo que percibe y que recibe también, igual que la gente mayor, mucha discriminación por edad. Y hay que pensar también que muchas veces el propio grupo de gente mayor también se hace victimario, ¿no? También dirige la discriminación por edad hacia otros, ¿no? Hacia otros mayores, ¿no? Ahí son cosas que, bueno, que es importante que empecemos un poco como a manejarlas o a pensarlas, ¿no? También es un fenómeno cultural que tú también decías, hablabas en tu entrada sobre eso, y en ese sentido tenemos que pensar que las ideas que sostienen esa discriminación por edad, las ideas sobre la vejez, en tanto que tienen una construcción cultural, también pueden cambiar en las distintas culturas. Pero es curioso que siempre hay un binomio que atraviesa toda esa cultura. Y ese binomio viene un poco a explicar que tenemos una idea sobre los mayores como personas cálidas e incompetentes y una idea sobre la gente joven como fría y muy competente, ¿no? Y parece ser que esas ideas, ese simbólico que compartimos, atraviesa un poco todas las culturas, ¿no? O sea, es lo más humano, eso, sí. Ese binomio. Sí. Es curioso. A ver, yo tengo la respuesta clara. Sé que no caducamos a los 50, los cumplí hace ya algunos años y doy fe de que no, al igual que muchísima gente en esta sala. Pero aquí y ahora, social y culturalmente, ¿caducamos a los 50? No caducamos a los 50. Cuando pusimos el título, ¿no? A esta tertulia, yo pensaba, ¿no? Caducamos, digo, me suena un poco como a yogur, ¿no? Y enseguida empecé a pensar, y esto tiene mucha relación, ¿no? Que a veces en ese piropo, en esa forma de agradar que tenemos, no sé si ustedes lo habrán oído, ¿no? Pero algunas veces decimos eso de, que en vez de qué bien te veo, ¿no? Estás como un yogurín, ¿no? O algo así, ¿no? Y yo decía, bueno, pues esto va un poco relacionado con estar en fecha, ¿no? Y es un poco bueno, de lo que hablamos, ¿no? Evidentemente ya sabemos que no caducamos a los 50, y lo sabemos porque en los últimos años ha habido muchos cambios en las familias, cambios sociales, que han motivado también que las etapas vitales y que la percepción de la edad mayor haya cambiado, ¿no? Entonces, bueno, como hemos promocionado mucho la educación de los jóvenes, se ha retrasado la entrada al mercado laboral, esto ha retrasado también la crianza, en los últimos años también hemos movido la edad de jubilación. Entonces, nuestras percepciones acerca también sobre la edad mayor también han cambiado, ¿no? Antes decíamos, pues mi abuela o mi madre, ¿no? Era ya mayor con 50 años, ¿no?
Y ahora, pues, no, si pensamos en la edad, que es la edad mayor, pues por lo menos, ¿no? Decimos 80, 85 o ¿no? O sea, que esa frontera se ha alargado. Es que con respecto a esto me da la sensación, no sé si tú lo compartes, Carmen, que se han multiplicado los modelos de ser mayor, ¿no? Sí. Cuando yo era niña había una sola forma de ser mayor, que era la de tu abuela y la de tu abuelo, y el resto de personas como tu abuelo y tu abuelo eran iguales. Y ahora hay una gran diversidad, no sé, no hay nada más que ir a un gimnasio, por ejemplo, ¿no? Qué diversidad de personas mayores, cuantísima gente en forma, mucho más en forma de lo que lo estaban hace 40 años. Los looks, por ejemplo, ¿no? Hay mucha diversidad también en la forma en que mujeres y hombres visten, ¿no? O tienen una forma de estar en el mundo a esas edades. O sea, creo que hay una diversidad muy positiva. Pues justo era lo que te iba a decir, ¿no? Que vemos, ¿no? Que esas ideas que manteníamos se están un poco como coloreando, ¿no? Ya no tenemos esa visión de la vejez tan temible ni tan tenebrosa, ¿no? Porque la realidad nos devuelve otra cosa, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Salimos al gimnasio y vemos gente, ¿no? Que cuando entra a yoga, ¿no? Te dan una paliza y tienen 20 años mayor que tú, ¿no? Vemos gente, ¿no? Que vas por los bares y está llena de grupos de gente mayor disfrutando en compañía, que nos aleja totalmente de esa visión de la soledad, de la vejez y de la pobreza y del conservadurismo, ¿no? Que son mitos muy asociados a la vejez, ¿no? Entonces, en las últimas décadas estamos un poco como manipulando esa idea y nos vamos dando cuenta que las etapas evolutivas han estado definidas y han estado construidas y han estado relacionadas su significación con otras cosas, ¿no? Cuando hablamos de la fecha que le ponemos a la vejez, ¿no? En 65, pues no debemos de olvidar, ¿no? Que detrás de eso, ¿no? Pues está, bueno, pues el primer sistema de pensiones que tuvo Alemania, que Bismarck colocó a los 65 la edad para percibir para jubilarse, ¿no? Y bueno, lo hizo muy sabiamente porque entonces la esperanza de vida estaba por debajo de los 65 en Alemania, ¿no? Igualmente, pues nos vamos dando cuenta que no solo la edad y la percepción de edad es una construcción humana, sino que también las etapas vitales y los objetivos vitales con los que hemos dado contenido a esas etapas del desarrollo humano, que eso también ha estado construido, ¿no? Y que a principios de 1900 no existía la adolescencia, ¿no? Los niños pasaban de ser niños a ser adultos, las niñas a través de la menstruación y los niños, supongo que del servicio militar, ¿no? Y entonces nos vamos dando cuenta de que esas construcciones son culturales, que se flexibilizan, que por supuesto la vida se ha alargado, se ha coloreado, ¿no? Y que las cosas están cambiando. Lo que pasa es que sí que es verdad que al final nos da miedo porque venimos, ¿no? De una tradición larga de entender la vejez desde la negatividad. Pero seguimos obsesionados con la edad. Sí. Y yo no tengo muy claro si esto también es una construcción cultural o un rasgo netamente humano. Bueno, qué pregunta más difícil me hace. Me imagino. Quiero decir, llevamos muchos años construyendo un significado de vejez desde la negatividad, ¿no? Si nos remontamos al inicio de la vejez y pensamos, por ejemplo, en la religión, ¿no? Como elemento, ¿no? De dar respuesta a los seres humanos sobre cosas que les preocupaban, ¿no? Que fue a lo mejor quizás uno de los primeros elementos de creación de sentido, ¿no? Bueno, la religión todavía asociaba a la vejez a muerte, ¿no? ¿Vale? Pero esta religión que nosotros conocemos, ¿no? Que está más apegada a nuestra cultura, ¿no? Hablaba también de un Dios, de un espacio celeste, ¿no? Asociaba o creaba, ¿no? Como esa metáfora, ¿no? De la vejez, un acercamiento a la muerte a Dios, ¿no? Y en ese tránsito, ¿no? El que aspira a estar con Dios, ¿no? Es alguien, ¿no? Que se ha pulido con el tiempo, se ha hecho cada vez mejor persona para ser digno, ¿no? Hay todavía, a lo mejor, ¿no? Detrás de esa metáfora
hay ciertos elementos que sostienen eso, que están relacionados con cosas positivas, ¿no? Como la sabiduría o el aprendizaje o el pulirse a sí mismo. Pero luego, por ejemplo, llega la filosofía, ¿no? Y entonces tenemos ahí ese discurso, ¿no? Platónico, aristotélico, Séneca, ¿no? Y ahí ya empezamos a ver, ¿no? Dos corrientes que van a verse hasta hoy y van a permear hasta como entendemos hoy la vejez. Y ahí vemos, bueno, pues que Platón se refiere un poco a toda esa idea de la vejez como sabiduría, y vemos un discurso de Aristóteles sobre la vejez en la que se habla desde una perspectiva muy biologicista, ¿no? Muy del cuerpo humano, muy de los órganos, de detrimento de los órganos, de aparición de la enfermedad, y ahí empezamos, ¿no? Como a manejar toda ese imaginario negativo sobre la vejez. Y luego llegó la ciencia, y las ciencias naturales investigaron desde esa tradición positivista, ¿no? Y entonces empezaron a comparar la vejez como etapa con otras etapas de la vida, como la infancia o la adolescencia, y claro, así siempre se salía perdiendo, ¿no? Es hasta finales del siglo pasado, los 90, un poco antes, bueno, un poco con la influencia de la sociología y de la psicología, cuando se empieza a hablar del curso de la vida en sociología o de la psicología del ciclo vital en psicología, y se empieza a situar la vejez como una etapa en el continuo de la vida, ¿no? Como una etapa igual a la otra etapa del desarrollo humano, no como una etapa finalista en el que, bueno, ya el individuo está ahí, ¿no? Esperando un poco como la muerte, ¿no? Que no hay objetivo ni contenido, ¿no? Ahí en esa etapa. Y entonces ahí se empieza a promover un tipo de investigación que busca las fortalezas de la etapa, porque la psicología del ciclo vital dice eso, esto es una etapa como todas las demás, en ella hay cambios, y en esos cambios, pues hay pérdidas y hay ganancias, como pasa también en otras etapas. Entonces ahí es cuando empezamos a ver muchos estudios, a partir de los 90 del siglo pasado, cuando empezamos a ver muchos estudios, por ejemplo, de soledad, pero como espacio de fortaleza, no como marginación, no como riesgo, no como falta de salud, ¿no? Que es como se había visto antes, ¿no? O empezamos a ver estudios sobre la cognición, donde no hablamos solamente de la inteligencia mecánica y cómo la velocidad de procesamiento, la capacidad de memoria se pierde, ¿no? En la etapa de la vejez, sino que empezamos a ver, bueno, la inteligencia es un todo, la inteligencia pragmática sí que parece que tiene mejores resultados en la edad mayor. Empezamos a investigar sobre eso y vemos que la gente mayor tiene una mirada hacia los problemas mucho más esférica que la gente más joven, y que eso también es un tipo de inteligencia. Entonces empezamos a ver la vejez desde otra óptica, más desde la fortaleza. Pero claro, es que llevábamos muchos años pensando de otra manera. Entonces, claro, yo creo que despojarse de todo eso es difícil, sobre todo porque luego tenemos una cantidad de mensajería, de símbolos compartidos, ¿no? Que tampoco ayudan, ¿no? Yo creo que a lo largo de la entrevista también igual van saliendo un poco de más de esas cosas. Déjame que te diga que te crecen las preguntas difíciles, ¿eh? Qué bien sintetizado todo. Gracias. Qué relato. Fíjate, pensaba escuchándote, si soy aficionado o aficionada al género de la biografía, de la autobiografía, ¿no? Obviamente hay de todo en las vidas de los hombres y de las mujeres importantes, ¿no? Que han sido biografiados. Pero hay muchísimos casos, no sé decir un porcentaje, pero hay muchos casos de gente que ha tenido vidas plenísimas y que ha hecho cosas muy importantes, y que en el tercer acto de la vida hay una especie de desanudar nudos de la juventud y de la edad adulta, experiencias transformadoras, porque uno aprende tanto de tantas cosas. Además, si hay algo que tiene la edad, y esto hablo en primera persona, es como empieza a darte igual un montón de cosas que antes le daban muchísima importancia y que te das cuenta que no tienen, ¿no? Y ahorran mucha energía y muchos malos ratos y muchas cosas, ¿no? Quiero decir, cuando ha habido vidas importantes y plenas en ese tercer acto de la vida,
porque también hay otras muchas vidas que ha sido un declive total, ¿no? Pero bueno, cuando ves eso y ves cómo esa gente, esa energía transformadora y esa energía positiva la utiliza en ese tercer acto de la vida, en esa última parte y explora tantos territorios inexplorados, me parece apasionante y qué pena que en otras personas esa parte pues quede un poco diluida pues precisamente por esto, por el edadismo, por lo que viene del exterior, por lo que también viene de la mochila cultural que todos llevamos encima, esto de tirar la toalla a lo mejor por muchos componentes, ¿no? Creo que es una oportunidad perdida de oro, ¿no? Porque la vida te da un tercer acto lleno de sabiduría, cosa que no tenías en tu juventud, ni en tu adolescencia, ni prácticamente en tu vida adulta, ¿no? Y es una pena desperdiciarlo. Por eso, tanta componente negativa sobre esto me parece tan peligroso en el fondo. No sé si peligroso es una palabra demasiado fuerte, pero sí, es muy triste, ¿no? Que haya quien pase por esa etapa de la vida sin poder exprimirla al máximo, ¿no? Por todos estos componentes culturales. Sí, bueno, a mí me parece también abrumador, ¿eh? Y muchas veces cuando en clase lo exponemos, que yo doy clase en cuarto, que son la gente ya más madura del grado, cuando exponemos estos temas a veces me dicen, Carmen, ¿hacemos un descansito para respirar? ¿Pero por qué no quieren pensar? Sí. No, bueno, porque yo creo que se dan cuenta un poco de eso que yo creo un poco que lo que tú dices está muy alineado con la idea de que la vejez no es algo que te atrapa, que te llega y te convierte en otra cosa que no has sido. La vejez es una construcción vital también, ¿no? Y claro, en ese sentido, yo trabajo mucho con ellas y con ellos, ver esos tránsitos de vida, cómo mujeres y hombres vamos apegados, ¿no?, a unas tareas vitales y no otras, y eso a veces condiciona también nuestros posicionamientos en la vejez. En momentos en que ya a veces no tienes tantas herramientas para mover algunas cosas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues eso, que a mí me parece abrumador. Sobre todo, lo que tú decías, no sé si es más peligroso o menos peligroso que otros ismos, pero es verdad que tiene características muy diferentes a otros ismos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del racismo, ¿no? Bueno, pues es un istmo que tiene una población diana, ¿no? Pero, por ejemplo, el edadismo nos atraviesa a todos. Claro, pero es mucho más invisible que el racismo, claro, o que el sexismo. Es más invisible porque lo tenemos menos trabajado, porque es que si nos damos cuenta, hasta hace poco tiempo pensábamos que el edadismo era como una actitud, ¿no?, hacia la gente, ¿no? Ahora, cuando estamos empezando a hablar de discriminación, incluso yo ya hablo de violencia, ¿no? Y hay un libro que es muy interesante con el que yo preparo mis clases y he preparado también parte de esta charla y de algunos datitos que traigo, que se llama La trampa de la edad, creo. Es de Vania de la Fuente, es una médica dedicada sobre todo a la divulgación sobre temas de edadismo, que ha trabajado para la ONU y escribe mucho sobre este tema y ha compilado en un libro sobre, bueno, pues un poco el edadismo, los efectos del edadismo, ¿no? Muchos estudios que hay sobre este tema. Y ella habla de un término que a mí me gusta mucho, que se llama, que le llama ella microviolencia. Y yo creo que como ella viene del tema de género, lo que hace es utilizar esa palabra que las que trabajamos en temas de género y violencia contra las mujeres lo conocemos, que es micromachismo, ¿no? Pues ella utiliza un poco esto también para explicar cómo hay violencias que son muy invisibles, de carácter edadista estamos hablando, son muy invisibles y muy sistemáticas. Por ejemplo, ¿podrías ponernos algún ejemplo? Bueno, pues por ejemplo, todo lo que son bromas, chistes, proverbios que compartimos, que nos reímos, ¿no? Cuando hay una tarjeta de cumpleaños y vamos a comprarlo al centro comercial y, ¿no? Y no sé, no recuerdo ahora ninguna, ¿no? Pero hay muchas... La de la suegra, por ejemplo. ¿Esa cuál es?
Bueno, hay tantos. No sé, la suegra siempre es una Diana, que además, claro, la suegra siempre suele ser una mujer mayor, etcétera. Nunca es el suegro. Sí. Ahora se ha puesto de moda el cuñado, menos mal. Pero lo de la suegra, uy, que a mí es algo de verdad que me enerva, y he tenido discusiones con gente que luego no es consciente, ¿no? Sí. Porque claro, también hay que tomar conciencia de todas estas cosas, pero si llevas toda tu vida escuchando chistes sobre la suegra y poniendo en la diana a la suegra, pues claro, normalizas cosas que ni siquiera te paras a pensar que Pues son eso, discriminatorias, ¿no? Claro, eso es lo que dice Vania de la Fuente en el libro, ¿no? Dice que, que rutinizamos estas bromas, pero que no le damos el valor, pero esa sistematicidad, el estar continuamente expuesto a la discriminación por edad, ya tiene estudios que explican que conlleva un deterioro cognitivo y mental de las personas, que facilita el aislamiento social, que facilita el acceso y el mal desenvolvimiento en la vida cotidiana, ¿no? Claro, al final inhibe a la gente, ¿no? Porque, bueno, entre broma y broma, de alguna forma también nos están, ¿no? Marcando el límite, ¿no? de los asuntos, nos están significando de nuevo, o nos están recordando esa significación negativa de la vejez. Y es que todo empieza también muy temprano, en fin, que es todo como un sistema, ¿no? Que está, en fin, muy atravesado por muchas cosas. Bueno, es que vivimos en un sistema, y sobre todo algunos grupos más que otros, me voy a centrar en las mujeres ahora, plagado de minas, Carmen, plagado de minas desde el principio. Minas que son inseguridades, que nos van haciendo mella, y ahora llegamos a mayores con tanto vivido, con tanto aprendido y con tanto conocido, y hay otras minas nuevas que también intentan, no sé, sesgar nuestra seguridad, ¿no? Y me voy a centrar aquí porque es la pregunta del millón. ¿El edadismo afecta más a las mujeres? Yo creo que afecta más a las mujeres en tanto que ellas sufren una doble discriminación, ¿no? Por ser mujeres y por ser mayores. Y porque la situación o el posicionamiento de la mujer en la vejez viene determinado por esas trayectorias vitales, ¿no? Y justo también el entendimiento de la vejez está atravesado también por esa concepción generalizada que tenemos de la sociedad, ¿no? Hemos definido, ¿no?, una sociedad en la que hay dos tareas humanas, que son la producción, ¿no?, de bienes pecuniarios, de riqueza, ¿no?, y la reproducción o el sostén de la vida, ¿no? Y claramente esas dos tareas tienen, ¿no?, un sujeto como capaz de resolverlas, ¿no? Entonces, es curioso que esto esté tan entroncado con la idea de la vejez y con el hito vital tan importante que supone para las mujeres, por ejemplo, la menopausia, que las aleja de la fertilidad, las aleja de esa tarea de reproducción de la especie, las aleja de esa crianza, ¿no? Y qué curioso también que para los hombres está ahí la jubilación, que también lo aleja de esa tarea que tienen encomendada cumplir, que es la producción de riqueza, ¿no? Entonces, al final, ¿no?, pues yo creo que esto está todo relacionado con ese posicionamiento de las mujeres en la vejez, porque aquí es donde mis alumnas siempre dicen, para un poco, ¿no? Porque nos ponemos a trabajar sobre el posicionamiento de las mujeres y los hombres en los distintos escenarios, por ejemplo, en el mercado laboral, en el trabajo, entendiendo trabajo como trabajo invisible, trabajo doméstico, trabajo de cuidado, el no remunerado, el escenario salud, el escenario participación social. Y cuando empezamos a ver datos, que lo hacemos todos los años con un informe que sale desagregado para mujeres y hombres, como para febrero, los datos son demoledores, porque las mujeres tienen mayores tasas de paro, tienen mayores tasas de temporalidad,
tienen mayores tasas de inactividad. Copan fundamentalmente las tasas de tiempo a jornada parcial. Cuando rastreas en esos datos, te explica que cuando las mujeres se les pregunta que por qué tienen esas jornadas parciales, el 87% con respecto a los hombres explica que es por el cuidado de hijos, de familiares, de enfermos, de personas con discapacidad. Y en segundo lugar, que es porque no encuentran un empleo a jornada completa. Cuando le preguntas a los hombres, la primera causa es porque no encuentran un trabajo de jornada completa. Y la segunda, ¿saben ustedes cuál es? Que están formándose. Es completamente demoledor. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos luego con una brecha en la cotización, nos encontramos luego con unas pensiones de las mujeres medias, ¿no? Estamos hablando de medias más bajas que las de los hombres. Nos encontramos con que las pensiones de orfandad, las pensiones de cuidado de aquellos que quedan huérfanos, esas son mayoritariamente de las mujeres, con lo cual al final, ¿qué es lo que nos están explicando? Pues que ellas son las que más endebles están en el sistema y las que más siguen cuidando. Pero es que cuando nos vamos al escenario del trabajo, de ese trabajo doméstico, pues vemos lo mismo, lo vemos que es verdad que cada vez vamos mejorando más, afortunadamente, ¿no? Pero todavía hay algunos elementos del escenario doméstico, como en la cocina o en la limpieza, donde todavía las mujeres seguimos doblando el trabajo que hacemos de nuestros compañeros hombres, ¿no? Y luego nos vamos al escenario salud y vemos muchísimas más tasas de depresión en mujeres que en hombres, muchísimas tasas de ansiedad en mujeres que en hombres, que eso es verdad que puede haber otros factores que haya por ahí, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Que le preguntamos a mujeres y a hombres si son felices y ellas son menos felices que los hombres. Y le preguntamos si se han sentido tristes en la última semana frecuentemente y ellas contestan más veces que sí que los hombres, ¿no? Nos vamos al escenario de participación social y sí, vemos en el terreno de la política, vemos en el Parlamento, y vemos que sí, que cada vez, ¿no? Como cada vez esto se está regulando mejor, ¿no? Pues sí, cada vez el equilibrio es más oportuno entre hombres y mujeres, ¿no? Pero cuando luego vemos, por ejemplo, pues las licencias de deportes federados, las entrenadoras y entrenadores de ciertos deportes, ¿no? Pues vemos que la representación de las mujeres es ínfima. Los premios que da el Ministerio de Cultura, no sé qué, no sé cuánto, las representaciones de las mujeres en las academias de medicina, de historia, de farmacia, de tal, ¿no? Y siempre también infrarrepresentadas, incluso en profesiones femeninas, ¿no? Entonces, al final, ¿qué nos damos cuenta? Pues nos damos cuenta que es que llegamos a la vejez con muchas pérdidas. O sea, llegamos a la vejez habiendo renunciado al mercado laboral para cuidar, habiendo cuidado mucho, con mucha carga, y por lo tanto es casi normal, ¿no? Que nos sintamos más cansadas y más apenadas, ¿no? Y al final llegas a la vejez con tan poca participación en el mundo social que también has perdido ya tu voz, ¿no? Para quejarte, ¿no? Y aún así, somos más longevas que ellos. Sí. Lo que es la vida. Sí. Pero aunque eso se está reduciendo un poco, ¿eh? Bueno. Pero bueno, aún así todavía somos bastante más longevas, ¿eh? Hay un paisaje, y por poner un paisaje positivo de todo esto, que a mí me vuelve loca, Carmen, he de reconocer, de unos años a esta parte es maravilloso ir al teatro, ir al cine, ir a la ópera, ir a los clubes de lectura, a espacios como este mismo, y ver a mujeres, y a grupos de mujeres, y a pandillas de mujeres, y a mujeres viajando en grupos, que no veo a grupos de hombres mayores yendo juntos al teatro. A lo mejor al fútbol sí, pero no al cine, no en un viaje cultural, etcétera, ¿no? Esto me parece... Y está muy atravesado también por la cultura y por lo que le hemos enseñado a las mujeres y a los hombres sobre la amistad. Qué temazo este, ¿eh? Sí, sí. Apúntalo, Rafi, para otra sesión. Unos temas muy bonitos. Para otra sesión. Porque te quería preguntar, antes hablábamos de los agentes externos, obviamente culturales, la mochila con la que cargamos todos, la genealogía de la que venimos, eso está claro. Pero también hemos puesto encima de la mesa los factores internos. ¿Cuánto
puede haber también en todo esto de lo que estamos hablando de edadismo autoinfligido por nosotros mismos, por nosotras mismas? No sé, ¿quieres decir que si las mujeres interiorizamos más el edadismo que los hombres? Puede ser esa la pregunta, sí. No sé, no he estudiado nada sobre esto, ni es verdad, ni he leído nada sobre esto, no sé si hay estudios sobre ello. Es cierto que en general las mujeres, estudiando esto en otro escenario de psicología, pero en el escenario de educación, es cierto que las mujeres somos más punitivas que los hombres. El látigo lo tenemos Sí, muy bien afilado. Sí, el locus de control interno y externo de las mujeres y de los hombres es diferente, ¿no? O sea, esa percepción del control del rumbo de las vidas, ¿no? Es diferente en hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, esto se ve mucho en mi escenario de educación, ¿no? En el que tú le preguntas a las chicas cómo le ha ido el examen y ellas dicen, me han aprobado, he suspendido. Sí, y le preguntas a los chicos y ellos dicen justo lo contrario, ¿no? Dice, me han suspendido, he aprobado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si hay relaciones con esto que me dicen. Yo, fundamentalmente, las relaciones creo que tienen que ver con las trayectorias de vida, no con, o sea, con la discriminación recibida, no con la internalizada. Pero no lo sé, ¿eh? También desconozco si hay algún estudio sobre internalización del edadismo. Bueno, creo que es otro tema interesantísimo, ¿no? Al hilo de lo que dices, en clase se verá mucho y yo que presento muchos actos públicos con público muy genérico de todas las edades, en la comunicación no verbal se ve maravillosamente la interiorización de todo esto, ¿no? Y pongo algunos ejemplos, ¿no? En una sala, cuando se abre un coloquio, imaginaos que hay 100 mujeres y 2 hombres, los 2 hombres hablan y seguramente al principio, ¿no? Que no pasa nada, que ustedes pueden coger el micrófono cuanto quieran, pero bueno, es un dato destacable, ¿no? Y luego su manera de estar, y supongo que ocurrirá igual en clase, ¿no? Su manera de levantar la mano es expansiva, abierta, segura de estar en el mundo, y una mujer que quiere hablar normalmente hablo como pauta, genérica, ojo, luego hay hombres que se empequeñecen y mujeres que se engrandecen, etcétera, hablo como pauta, ¿no? Y dice tanto esa comunicación no verbal de nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Que también habla de cuánto tenemos interiorizado y cuánto tenemos autoinfligido. Quiero decir que también estas charlas sirven para concienciarnos de un montón de cosas de las que no somos conscientes porque vamos con el piloto automático puesto, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en el caso de el terror a envejecer, sobre todo de tantas mujeres y a unos niveles muy estéticos y los tiempos que estamos viviendo, ¿no? De mujeres que se sienten muy inseguras si tienen una arruga o si tienen 1 kilo de más o si tienen, bueno, pues los signos visibles del envejecimiento, que además hay tantos bellísimos que me da tanta pena, ¿no? Que se está uniformando tanto la estética de un determinado grupo de mujeres cuando hay una diversidad de envejecimiento hermosísimo, ¿no? De esos cuerpos que hemos hablado que están en los gimnasios y tal, ¿no? Que no es que yo quiera culpabilizar a nadie, pero creo que también tenemos que ser muy conscientes y darle una pensada también a ese látigo afilado que tenemos sobre nosotros también en esto del edadismo, al igual que lo hacemos con nuestro machismo, que todos cargamos con eso, sí, nuestro posible racismo, etcétera, ¿no? Sí, bueno, en la edad mayor, bueno, pues pasa esto, ¿no? O sea, que quiero decir que estamos acostumbradas, ¿no? A las mujeres nos han educado, ¿no? En una corporeidad, ¿no? Basada para gustar, ¿no? Para estar bellas y para que nos digan desde pequeñas lo bonitas que estamos, ¿no? Cuando llevamos la cola bien hecha, ¿no? Y bueno, pues esto al final se interioriza y sigue ahí, ¿no? Hablemos de algo tabú, por desgracia, todavía en la vejez, y es el sexo. ¿Esto también se empieza a desenredar o sigue siendo más tabú de lo que debería, Carmen? Bueno, yo creo que sí, que con respecto a esto que estamos hablando del edadismo, sí, porque uno de los grupos uno de los mitos es que la sexualidad no existe en la edad mayor, ¿no? Eso es un mito total y que la gente, bueno, pues se adhiere, ¿no?
Por la gente joven con la que yo trabajo le cuesta mucho trabajo entender que la gente mayor hace sexting también, ¿no? Y lo hace. Y cuando se lo digo, dicen, ¿cómo? ¿No? Y bueno, muchas veces yo les comento, uno de los grupos de edad en los que más ha aumentado la enfermedad de transmisión sexual es los de mayores de 65. Wow. O sea que realmente la sexualidad existe. Lo que pasa es que estamos ignorando, ¿no?, que existe. El por qué, no lo sé. No sé si es que a lo mejor tenemos también una sexualidad definida, ¿no?, muy desde esa óptica de la cultura de hoy tan pornificada, ¿no?, y muy alejada quizás de los intereses de la sexualidad de otras etapas, ¿no? Estamos en una sexualidad muy definida desde la genitalidad, la penetración, ¿no?, con una idea muy asociada a la juventud, y por eso no vemos otro tipo de sexualidad, ¿no? Pero sí que la hay, ¿no? Y cuando tratamos con la gente mayor y tenemos amigos y amigas que son mayores y vamos también envejeciendo, nos damos cuenta que la sexualidad va cambiando, ¿no? Y que se va haciendo una sexualidad por más de, ¿no?, de la erótica, de la mirada, de los roces, de la piel, de la necesidad de contacto, ¿no? Ahí vemos también grandes diferencias, ¿no?, que tú decías. Nos vamos dando cuenta de que la vejez es algo alargado y que ya hay muchas vejeces, ¿no? Pues nos vamos dando cuenta de que en las primeras etapas de la vejez, ¿no?, el individuo se comporta de una manera muy parecida a los 50, ¿no?, y que más allá, pues lo hace de otras maneras, pero que también hay sexualidad a los 85, ¿no? Quizás con otras definiciones de sexualidad que no manejamos. Quiero sacar a colación también un tema del que ha investigado bastante una amiga común y que seguro que muchos de vosotros conocéis, Ana Freixas, que ha sido catedrática de Psicología en la Universidad de Córdoba, gerontóloga, autora de libros como Yo vieja, y ella es muy crítica, y creo que con razón, con la despersonalización con la que tratamos a nuestros padres, muchos hijos, cuando nos convertimos en cuidadores. Es verdad que cuando nos llega el turno de cuidar a quienes nos cuidan, nadie nos ha enseñado a eso para empezar, pero casi todos despersonalizamos de una manera que no pensamos que sea violencia o microviolencia, como tú decías antes, pero esos diminutivos, ¿no? No solo los hijos, también muchísima gente de la sociedad, ¿no? Abuelito, abuelita, todo conito, todo conita, todo como si fueran personas que han perdido sus facultades mentales, ¿no? Dando por hecho que casi toda persona mayor ya no tiene plenas facultades mentales, ¿no? Esta despersonalización me parece terrorífica y a la vez demasiado insertada en la sociedad, ¿no? Y ya no solo por parte de los hijos cuidadores, que es una parte, sino también por una gran parte de la sociedad, ¿no? ¿Cómo podemos luchar contra esto, Carmen? Bueno, yo creo que esto que estamos haciendo hoy está muy bien. Sí, pero aquí creo que hay pocos hijos que vayan a cuidar pronto a sus padres. Sí. Pero es cierto, ¿no?, que el lenguaje despersonaliza y deshumaniza e infantiliza a la gente mayor. Y es verdad que yo con el grupo de mujeres mayores con las que estoy trabajando últimamente lo denuncian. Y denuncian cómo lo hacen los hijos, denuncian cómo lo hace el sistema sanitario, lo denuncian cómo lo hace el sistema bancario, ¿no? Y dice es que no, eso nos tratan con diminutivos, nos dice, bueno, niña, vamos a bajarnos del autobús, ¿no? El otro día me contaba mi madre que iba de viaje con su grupo de amigas y al bajarse del autobús el guía le dijo, venga niña, vamos hacia abajo, y ella me dice, ay hija, qué vergüenza, éramos todas de 70 años para arriba, y nos dice, venga niña, vamos a bajarnos, ¿no? Digo, y yo le dije, y mamá, y nadie de todas las que ibais, nadie le dijo nada, y luego le dije, ¿y ningún hombre le dijo nada? Y dice, no, nosotros no dijimos nada, ¿no? Que es un poco eso que tú dices, ¿no? Perdemos la voz, pensamos que tenemos menos capital comunicativo del que tenemos, dudamos más, no queremos a veces, ¿no?, señalar por no crear una tensión con el otro, ¿no? O sea, esto es mucho de
de las mujeres, ¿no? Y luego en esto del lenguaje también hay algo que también es oportuno decir, ¿no? Que es que muchas veces cuando tenemos este lenguaje con la gente o con la gente mayor, a veces se hace de manera inconsciente y se hace desde la ignorancia. Desde la ignorancia y desde hacerlo bien. Porque hay gente que todavía tiene la edad, o sea, que todavía tiene esa visión de mi abuelo, mi abuela, ¿no? Cuánto quería mi abuela, esa visión nostálgica, bonita, ¿no? De la infancia, mi abuelita, ¿no? Y lo hace con esa buena intención, ¿no? De, bueno, pues como de acoger a esa persona, ¿no? Que quiero decir que no deja de ser una despersonalización y una infantilización, ¿no? Que no lo digo que esté bien hecho, pero que la gente lo hace desde ese buenismo, ¿no? ¿no? Y luego también un poco lo que hay en la base de eso, esas creencias que mantenemos, que si pensamos que la gente mayor está senil, claro, tú en tu relación con esas personas mayores, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿No? Pues hablarle más despacio, hablarle más alto, ¿no? Y ahí pues se crean esas dinámicas de poder, ¿no? En los discursos, ¿no? Aquí ya también está muy estudiada, como la gente joven, ¿no? Se relaciona con la gente mayor con un discurso de autoridad y de poder donde ella y ellos empiezan las conversaciones, las terminan y influyen, ¿no? Por donde se desarrollan, ¿no? Entonces, bueno, porque yo creo que eso requiere un poco una revisión de todo eso y luego también que levantemos la mano, ¿no? También y digamos, oye, no, es que hay muchas cosas de ese tipo que estamos como muy acostumbradas y acostumbradas, no, la momia esa, ¿no? O a ti misma, ¿no? Un día que no quieres salir o que estás cansado, te dices, joder, es que estás ya hecha una momia, estás gaga, ¿no? Cuando tienes un pequeño olvido de algo, ¿no? ¿No? Que es que, no sé, jugamos con esto de manera fácil, ¿no? Y bueno, pero no nos damos cuenta. Y con una connotación negativa, porque siempre. Bueno, es que no me apetece salir. Ah, claro, es que estás mayor, claro. Y me apetece mucho más estar tranquila. Es que ahora soy lista, no como antes, que iba a lo loco todo el día en la calle, quedando con todo el mundo y no teniendo paz, ¿no? Y ahora, pues, estos espacios los valoro, ahora elijo. Exacto, no. Nos metemos en la piscina de la connotación negativa. Ay, sí, es que es verdad, estoy súper abuela. Tú misma, ¿no? A eso me refería también antes un poco con lo de lo autoinfligido. Pero volviendo al tema de los hijos y de los servicios sanitarios, etcétera, creo que sería un gran servicio social empezar a plantear cursos de cómo cuidar, ¿eh? Bueno, eso sería... No hay formación en absoluto para eso. Y a tantos hijos que nos está tocando o nos va a tocar muy pronto cuidar de padres que enfermarán, ¿no? Por ley de vida, claro, también te enfrentas a ellos sin ninguna clase de herramienta de ningún tipo, ni técnica, ni emocional, ni nada, ¿no? Y esto sería, creo que, un paso importante. Sí. Aquí no tengo público para eso porque no veo a hijos y a hijas. Es una pena. Pero de lo que más se queja la gente con la que estoy trabajando actualmente, que es un trabajo sobre edadismo, es de la falta de paciencia que tenemos los hijos y las hijas para resolver problemas. Y que somos unos tiranos de cuidado. Tecnológicos. Y siempre ella me dice, trae para acá, déjalo. Dice, yo quiero aprender. Dice, pero como siempre va con prisa, ¿no? Siempre vamos con prisa los hijos. Perdonadnos. Sí, me representa. Pero fíjate, hablabas de los abuelos antes. Yo tengo amigos y amigas que han tratado de una forma mucho menos infantil cuando eran niños a sus abuelos, han tenido una relación adulta siendo niños con sus abuelos, y ahora tienen una relación completamente infantilizada con sus padres mayores, ¿no? Sí, ¿no? Siendo ellos ya adultos, ¿no? Y es muy curioso y muy injusto en realidad, ¿no? Porque además reducimos al mismo saco a todo el mundo, ¿no? Hace poco estuve, que esto tiene más delito todavía, ¿no? En un acto organizado por
no sé cómo se llama exactamente, la delegación de mayores del Ayuntamiento de Córdoba, ¿no? Hay una delegación de mayores, ¿no? Y era un acto un poco festivo y tal. Y había una diversidad tremenda de gente mayor, de todo tipo. Venía gente de la provincia, había gente de la capital, de diferentes edades, de diferentes sensibilidades, etcétera. Y todo, absolutamente todo el acto estaba hablado en un lenguaje infantilizado, lleno de prejuicios. Por supuesto, las actuaciones musicales eran copla y pasodoble y quiero decir que bueno, que muy bien nuestras tradiciones y tal, pero como que se daba por hecho, era como un programa de Juan y Medio, pero claro, y esto lo estaba organizando el Ayuntamiento de Córdoba. Bueno, esto es una cosa muy... que quiero decir que estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas, a segregar a la gente mayor. Segregación, esa es la palabra, Sí, no me salía. Sí. Sí, hacer intervenciones, ¿no? O sea, estamos hartas y hartos de ver programas culturales en los que hay actividades para mayores, ¿no? Pero actividades que parecen actividades para mayores, personas mayores en los años 50. Bueno, que ningún mayor seguramente querrá ir a esa actividad. Bueno, pues estaba lleno, estaba lleno. Estaba lleno, sí. Bueno, no sé, venimos de esa tradición, venimos de separarnos en el espacio, ¿no? Desde pequeños. Nos entrenamos, ¿no? Porque llegamos ya a la escuela, nos separan por edad y luego pues vemos eso, verbena, en la que en la feria, una verbena, pues luego está el baile de los mayores o el paseo por no sé qué de los mayores, ¿no? No sé, esto es algo que deberíamos de poner también un poco una mirada porque no queremos la segregación de ningún grupo de edad, lo que nos gustaría es montarnos todos en el tren que nos lleva por la feria, ¿no? Para enseñarnos la feria, no que solo sea el tren de los mayores, sino que todo el mundo pueda ir ahí. Y sobre todo, el mismo ayuntamiento organiza actividades para la gente joven y no es toda igual. Hay actividades para los que les gusta el hip hop, para los que son skater, hay cosas de tecnología, quiero decir, ¿no? Para todas las diferentes tribus, sí. que parece que solamente hay tribu urbana, digámoslo así, en determinados grupos de edad, pero llega la edad última de la vida y todo el mundo es de la misma tribu, como si no hubiera ninguna clase de diversidad, ¿no? Segregación, me parece la palabra adecuada. Yo creo que hay que ir a la integración, aunque promocionemos alguna ventaja para, en este caso, para las personas que... Le hago una última pregunta a Carmen y abrimos el coloquio porque oigo por ahí rumores y sé que estáis deseando hablar. Carmen, no sé si existen estudios al respecto, pero ¿está estudiado en datos la pérdida de este valor social a causa de todos estos sesgos? Seguro. Por ejemplo, hay un libro que yo me he traído por aquí apuntado que habla sobre la pérdida, de esta pérdida en el escenario laboral. Habla del escenario laboral y se llama La vida de 100 años. Lo tenemos por aquí en nuestra biblioteca en Córdoba y está accesible, de Linda Gato, me parece, y habla de esa pérdida, ¿no? Sin datos, lo que perdemos es esa posibilidad de conocernos mejor, de derribar esos mitos que tenemos sobre los otros grupos de edad. Hace un año publicamos una investigación en el que investigábamos la mirada de la gente joven y la mirada de la gente mayor hacia la violencia, cómo percibían los efectos de la violencia, qué pensaban sobre el origen de la violencia hacia las mujeres y las posibles soluciones, ¿no? Bueno, salieron hallazgos interesantes y la intención era ver la sinergia entre los dos grupos, ¿no? Para conducir un poco las actuaciones futuras. Bueno, pues el hallazgo que a mí me pareció más interesante fue el encontrar el edadismo que había en ambos grupos. O sea, la gente mayor decía, la gente joven, madre mía, la gente joven, con lo que hemos trabajado, con la pedagogía que hemos hecho, y está la cosa fatal, porque yo lo veo, las chicas jóvenes aguantan unas cosas. Y ahora le preguntaba a los jóvenes y los jóvenes te decían, bueno, mi abuela lo que ha aguantado,
y mi madre todavía haciéndole la comida a mi padre, ¿no? Y yo decía, fijaros, qué desconocimiento, ¿no? Primero de la heterogeneidad de los grupos, ¿no? De ambos. Y luego, ¿no? Qué forma, ¿no? De desplazar el problema, ¿no? Y de situarlo en el otro grupo de edad, que al final es como un desconocimiento sobre el otro grupo etario, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una gran pérdida, ¿no? El que nos podamos conocer mejor, ¿no? El que podamos derribar esos mitos, ¿no? Bueno, pues tenemos un micrófono inalámbrico, lo tiene Rafi Belmonte, así que a mano alzada, bien alzada. Pues por allí hay una y aquí otra, empezamos por allí. Buenas tardes, Carmen, Marta. Daros las gracias A vosotras. por la pronta que nos pedimos esta charla. Enseguida conectasteis, enseguida conectamos, no nos conocíamos, nos vimos en una cafetería, no soy Carmen, no soy Paz, gracias por la que me dice Javier y demás. Agradeceros muchísimo que estéis hoy aquí hablando de esto, pero a mí estando escuchando me han surgido unas preguntas. El edadismo es un concepto que aparece en el siglo XXI, pero ha existido siempre, ¿no? Tal y como se habla del trato de los abuelos, de los bisabuelos, de los padres y demás. Y yo creo que también habéis enfocado muchísimo esto en las mujeres, pero el edadismo es para los dos sexos. Yo creo que se enfoca mucho al género, a las mujeres, ¿no? No sé si me estáis entendiendo. Sí. El edadismo es un concepto que para mí, a mí no me aporta nada. Es decir, no me aporta en el sentido de lo que significa es lo que hemos vivido a lo largo de todos nuestros años, con nuestros padres, con los abuelos y todo. No ha cambiado tanto, o sí ha cambiado. Y de todas formas, insisto, está muy mezclado con la perspectiva de género de mujer. ¿Qué tienen que decir los hombres respecto a esto? ¿Hay algún estudio en el que, porque está muy enfocado a la mujer, o por lo menos así lo he percibido yo y así? De todas formas, gracias, muchísimas gracias por estar aquí y por vuestra disposición a estar aquí tan siempre. Gracias a ti, Pa. Bueno, no sé, a lo mejor lo ha parecido, ¿no? Como estamos tan inclinadas en nuestros estudios de género, a lo mejor lo ha parecido, ¿no? Pero la discriminación por edad afecta a hombres y a mujeres, ¿no? Ya decía que depende de las dos tareas vitales y los hombres, al no cumplir esa misión de generar riqueza después de la jubilación, ¿no? También reciben un poco ese golpe, ¿no? Esa invitación al gueto, ¿no? Ya no produce, también te orillamos, ¿no? Y sí, lo que decíamos al principio de la tertulia, ha existido siempre, ¿no? Es cierto que ya hay estudios que explican que hay escenarios, países más tensionados que otros en relación a la discriminación de edad. O sea, pensamos, por ejemplo, que Japón, ¿no? Toda la parte esa asiática, Japón, Hong Kong, ¿no? Parece, ¿no? que tenemos, ¿no? La idea de como que veneran más la vejez o cuidan más o protegen más o tienen ideas más positivas sobre la vejez, y ya vemos que son también contextos muy tensionados. En los últimos meses hay muchísimas noticias que explican cómo los hijos se deshacen de sus padres por imposibilidad de cuidar y porque el Estado no tiene, no les da lo suficiente apoyo. Entonces, claro, ahora nos encontramos con hijos cuidando de padres, como somos tan longevos, nos encontramos a hijos de 80 años cuidando de padres de 90 y tantos. Hijos que ya empiezan a tener limitaciones y que se encuentran con limitaciones para cuidar de sí mismos y siguen cuidando de sus padres, ¿no? Entonces, esto viene en relación a lo que decías de si siempre ha existido. Sí, siempre ha existido, pero a lo mejor ahora la escena social es diferente.
Y a lo mejor la escena social es diferente también cuando los cambios en las pirámides poblacionales se producen más rápido, ¿no? De hecho, cuando la epidemia del COVID hubo un hashtag que circuló, ¿no? Que era Boomer Remover, ¿no? ¿no? Aprovechemos esta ola, ¿no? Para descargar a la sociedad de la población boomer que consume los recursos. Otra forma de dadaísmo, ¿no? Claro, pues eso, de eso te digo, ¿no? Que consumen los recursos y que no nos deja puestos de trabajo y que son unos avariciosos porque lo han comprado todo y tienen muchos pisos y nosotros estamos en la crisis de la vivienda. Efectivamente, hay teorías como esa. Pero fíjate, estaba pensando, Sócrates en la antigua Grecia, o sea, hace más de 2000 años, ya hablaba de edadismo con respecto a la percepción de la gente adulta y de la gente mayor con respecto a los jóvenes, y dejó escrito que todas las generaciones mayores siempre han criticado a las generaciones más jóvenes y siempre han pensado que son una generación peor de lo que fueron ellos. O sea, ya estaba hablando de edadismo hace más de 2000 años. Lo que ha cambiado ahora es que le hemos puesto nombre y quedamos y nos reunimos para hablar de esto. Y la universidad hace estudios al respecto y nos hace a todos mucho más conscientes de cómo debemos comportarnos ante algo que en realidad nos mina y en definitiva nos hace más infelices, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha cambiado, pero efectivamente es algo consustancial a la historia de la humanidad. Hola, mira, una de las cosas que me ha ido reflexionando al hilo de vuestra charla sobre lo que decías de lo de la percepción de la edad, que es una construcción cultural, ¿no? Para empezar ya entendemos la palabra vejez, viejo es algo que no nos gusta, un mueble viejo, una prenda vieja, y claro, le ponemos la palabra viejo, pues ya estamos poniéndole ya un punto negativo. A mí de todas formas me gusta utilizar mucho esa palabra. ¿Sí? Sí, porque ha servido para discriminar y vilipendiar y ahora yo creo que la podemos utilizar, ¿no? Y reapropiarnos de ella y utilizarla para empoderar a la gente. Y Ana Freixas, que tituló su libro Yo Vieja, ella decía hay que resignificar y poner en positivo, ¿no? Esta palabra que siempre ha tenido una connotación tan negativa. Es lo que está haciendo el colectivo gay con la palabra marica, por ejemplo, ¿no? Que la ha resignificado dotándola de luz cuando ha sido una palabra oscura a lo largo de... Pero quiero decir, sí, todos estamos en nuestro derecho de que siga sin gustarnos, claro. Sí, pero es que, claro, es que tú ves que tú, de entrada un mueble viejo pues ya tiene esa connotación que no te gusta. Entonces ya... Ojo que está muy de moda lo vintage, ¿eh? Sí. Bueno, también quería reflexionar acerca de si, o por lo menos, no sé si a lo mejor esto será un mito, ¿no? Pero que en la antigüedad, pues el consejo de ancianos era algo valioso, ¿no? La opinión de los mayores y era algo de tener en cuenta. Lo hemos perdido también, pues, hablando de lo que habéis dicho, de los mayores que no tienen posibilidad de ser cuidados, es porque ya no vivimos en la tribu. O sea, que la tribu era lo que nos hacía a los hombres, a los humanos nos hacía fuertes. Los grandes cuidando de los pequeños, los medianos cuidando de los grandes. Pero claro, como nos hemos diluido y ya no hay tribu, pues eso también es un hándicap en nuestra contra. Eso es otra de las cosas. Y bueno, un paradigma de segregación burda por la edad, que creo que muchos pueden conocer, para mí, en mi experiencia, son los viajes del inserso. O sea, cuando a ti, yo he ido nada más que a uno, pero me parece que ya no voy, o sea, porque es que ese trato de una manera infantil, ese sentirte como ganado, bueno, es que es como una especie de caridad a la que no tienes derecho ni siquiera a protestar. Yo, por lo menos, esa es mi experiencia. Probablemente habrá múltiples experiencias de otros, ¿no? Pero eso para mí era el típico ejemplo de segregación
un poco mucho. Ay, me alegro mucho que lo digas porque yo no tenía ni idea de cómo era un viaje del Inserso. Me lo podía imaginar. Es verdad que ya siendo turista te sientes como ganado. O sea, También. Claro, te iba a decir, es un poco consustancial, ¿no? Ese a un viaje organizado. Sí. Pero claro, no tenía ni idea de que también se daban estas dinámicas, cosa que no me extraña nada. No sé si en todo, pero entiendo que no quieras volver. Buenas tardes, muchas gracias por esta tertulia, esta reunión. Yo, lo que yo he estado cuidando a mi padre hasta hace 2 años, es que se y con 87 años. Y sí que he visto que la sociedad, nosotros y las instituciones, vamos sacando a los tiempos de la vida, de la sociedad. Un banco, ahora mismo, para que vaya una persona mayor, hablamos de 80 y muchos, 90 años, para que vaya sola a un banco, primero, es casi un peligro para esa persona, y segundo, te dicen que no, que tienes que ir al cajero, y que en el cajero ya, pero que no sé usar el cajero, ya, pero es que no hay personal en el banco para atenderme. O sea, como que todo se va volviendo contra ellos. Una declaración de la agencia tributaria, la firma electrónica, todo lo tienen como en contra. Las televisiones inteligentes, hasta que yo fui capaz de hacerle entender a mi padre cómo tenía que poner el partido de Real Madrid, que era forofo, me costó mucho trabajo. Porque yo lo que veo es que todo le va sacando la inseguridad, las instituciones, las empresas, casi todo está hecho en contra de ellos. Contenidos en televisión tampoco se ven para ellos, ¿sí? Son programas hechos de chavales sin nada de 20 años, otros que ya son de maduritos venidos a menos, pero no hay algo cultural que agrupe y que nos haga sociedad, lo que decía ella. Hemos perdido el concepto de tribu, de manada, y que cada vez los vamos sacando. Metámonos todos y salve el Sí, primero, eso te iba a decir, metámonos todos, porque tú conseguiste entender la tele, porque yo todavía la mía no la entiendo. ¿No? Y yo también, por ejemplo, o sea, quiero decir, esto no es por quitarle hierro al asunto, ni mucho menos, ¿no? Es también para que veamos la delgada línea que hay, ¿no? Y no nos separemos tanto, ¿no? De ese grupo de mayores, ¿no? Porque pensamos muchas veces que no va a haber brecha tecnológica cuando lleguemos los últimos de los boomers a la vejez, porque como ya utilizamos las redes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se actualiza el software de nuestro móvil? Te tiras 2 días un poco como diciendo esto, hemos activado solo, y esto no sé cuánto, y porque cada vez es más inteligente y cambia menos, ¿no? Pero que es verdad que hay un par de días que tú miras y dices, aquí es que me falta algo, yo esto no lo tenía puesto y ahora me falta esta señal, ¿no? O sea que con eso que tú dices, ¿no? Lo que quiero decir es que la tecnología cambia muy rápidamente y que no podemos simplemente, porque estemos haciendo uso de ella, pensar que no va a haber brecha, sino que tenemos que pensar en articular modos de que esto se produzca de otra manera, de cuando vamos al banco, que podamos hacer operaciones todos y todas, ¿no? Que es que también a otras edades nos cuesta mucho trabajo ingresar o hacer un trámite y tal, ¿no? Yo eso siempre lo pienso cuando utilizo alguno de estos sistemas, ¿no? Porque es verdad que nos va costando más trabajo y más tiempo, ¿no? No sé, me he perdido un poco de lo que quería decir, pero que me ha parecido muy oportuna en tu intervención. Ah, bueno, quería decir esto de la tribu que le habíais dicho las dos. Sí, que no hay espacio. Que me parecía muy interesante porque antes en la tribu aprendíamos mucho sobre la vejez y sobre los elementos que rodeaban a la vejez y aprendíamos sobre la muerte, ¿no? Que ahora se lleva mucho lo de vamos a hacer pedagogía de la muerte, porque no, porque los niños en la escuela, porque no sé qué, no sé cuánto. Que antes, cuando vivíamos en la tribu, veíamos enfermar a nuestros mayores, los veíamos morir, acompañábamos ese tránsito y ese proceso, y entonces no estábamos ajenos a eso, ¿no? Bueno, vosotros estáis en el ámbito sanitario y estáis menos alejados quizás, ¿no? De la enfermedad y de la muerte que en otros escenarios laborales, ¿no?
pero es eso, ¿no? Muchas veces ese desconocimiento de la vejez, de la persona mayor, de todos esos elementos que rodean a ese grupo de edad está en el alejamiento. Es que hay estudios ya que explican que en Gran Bretaña los niños de 5 años, un niño media, ¿vale? Dice el estudio. Todos estos estudios que estoy referenciando y datos vienen en el libro este de Baña de la Fuente, ¿vale? Que vienen más concretos y vienen con todas sus referencias bibliográficas para que se puedan consultar, porque además casi todos los archivos son digitales. Explica cómo los niños, solo el 5% tienen en su vecindad mayores de 70 años. O sea, es que los niños crecen sin tener una persona mayor o de edad avanzada alrededor. Entonces luego tú ves cómo se produce esta permeabilidad del estereotipo y los niños empiezan a interiorizar una idea sobre la edad mayor. También hay estudios que en Estados Unidos con niños también de la primera infancia en las que le dicen dibuja a una persona mayor y ya la dibujan con atribuciones, con gafas, pelo cano, encorvada, bastón, ¿no? Y le dice, y ese mismo estudio le preguntaba, dime cómo te sentirías tú si fueras mayor o cómo te vas a sentir cuando seas mayor. Y decían los niños, tristes, solos. Como una criatura con 5 años, ¿no? Puede saber cómo se va a sentir ya. Es porque se lo hemos contado. Porque los niños ya están acostumbrados desde pequeños, desde los 4 años, a jugar con etiquetas y con narrativas, ¿no? Que les explican la vejez desde esa óptica, ¿no? Entonces, bueno, pues esto va muy en relación a lo que comentabais las dos de la tribu. Bueno, llevo varias tertulias últimamente de temas de lo más dispar y siempre acabamos hablando de lo mismo, que casi la culpa de todo la tiene la falta de comunidad, que nos hemos cargado la comunidad, pero da igual de lo que estemos hablando, ¿eh? Es una pérdida tremenda de la que creo que no somos lo suficientemente conscientes, ¿no? A tantos y a tantos niveles. ¿Había más palabras? Buenas tardes, mira. Encantada con esta charla que estamos teniendo tan agradable, tan... Más cerquita. Gracias a ti. Entonces yo quería en primer lugar una percepción de lo que ha dicho la compañera sobre los viajes del inserso. Yo he hecho bastantes viajes del inserso y nunca me he sentido como manada. Es cierto que algunas veces, y también que no sean del inserso, pues llevas un guía y lo mismo da uno que otro, son la educación que pueden tener estas personas. Si te dicen niña, vamos a bajarnos, nosotros mismos le tenemos que decir, mira, nosotros ya no somos niños, somos personas mayores. No te lo van a volver a decir. Eso no te lo van a volver a decir. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que estoy viendo que esta charla que hay aquí está convocada para mujeres. Me alegra que hagas esa pregunta. Porque resulta que aquí, contando mal, a mí me sale que más de un 90% de los que estamos son mujeres, no hay hombres. En estas reuniones también debieran haber hombres. Bueno, pues esta vez tenemos más, ¿no? Que otras ocasiones, ¿no? Que hemos trabajado juntas. Mira, por aquí, por la de esa, en mitad de... Gracias por venir, ¿eh? A ver, unos 10 hombres tenemos. Entonces me extraña muchísimo en estas reuniones, que no hay una reunión de mujeres feministas, que parece que ahí se excluye a los hombres. Esta reunión, el edadismo le afecta lo mismo al hombre que a las mujeres. Entonces, Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que el edadismo es una discriminación. Y también aquí, paz, aquí también hay género, lo siento. Pero es verdad que a los hombres se les educa para que sean competentes y sean fuertes y no sean vulnerables. Y la discriminación es una vulnerabilidad. Entonces yo creo también que es un tema, ¿no? que puede ser que nos interpele a las mujeres y a los hombres de manera distinta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues escurramos un poco esa posibilidad de pensarlo. Yo añadiría lo que está diciendo Carmen, que creo que es un temazo hacer estudios comparativos del envejecimiento masculino y el femenino, que supongo que lo habrá. Me parece un tema apasionante porque, en términos muy generalistas, es muy interesante
ver cómo las mujeres atraviesan una determinada etapa de la edad y qué hacen con su vida, y hombres de su edad qué hacen con la suya, ¿no? Creo que es una comparativa interesante. Y una de las instituciones más maravillosas que tiene Córdoba, y con respecto a todos estos temas que estamos hablando, desde mi punto de vista, es la Cátedra Intergeneracional de la Universidad de Córdoba, que lleva funcionando tanto tiempo, que también lo hace en la provincia, que demuestra cómo hay muchísimo interés por el conocimiento y no por la copla y el paso doble de la gente mayor. Y me consta, no sé si esto ha evolucionado con el tiempo, pero me consta que desde el principio había una amplísima mayoría de mujeres por encima de hombres, ¿no? También habrá hombres en la cátedra intergeneracional, pero quiero decir que el porcentaje... Entonces, claro, supongo que por connotaciones culturales, biológicas seguramente también, hay dos modos de envejecer muy diferentes, Carmen, en lo masculino y en lo femenino. No sé si eso cambiará o estará cambiando ahora mismo, pero creo que es un hecho hasta el día de hoy, ¿no? Sí, yo creo que la tendencia es que hombres y mujeres somos más parecidos de lo que nos han dicho, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que todos los estudios han ido a buscar la diferencia y no la similitud. Y lo que nos diferencia son los estilos de vida. Eso es lo que nos diferencia. Por eso yo cuando antes decía lo de la esperanza de vida, te decía, se está reduciendo la esperanza, la diferencia entre hombres y mujeres en la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque los estilos de vida están cambiando y las mujeres cada vez tenemos estilos de vida más parecidos a los de los hombres, ¿no? Los comportamientos, cuando digo esto, me refiero a los comportamientos de mujeres y hombres en relación al mercado laboral y al cuidado. Y a la sociabilidad, yo creo. Y a la sociabilidad también, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? Cómo nos relacionamos. Yo creo que bueno, cada vez los hombres van aprendiendo también. El tema es que se ha hecho mucha pedagogía con las mujeres, con los hombres se ha hecho menos, ¿no? Pero es verdad que ya cada vez se va haciendo más y los hombres cada vez son más capaces de reconocer otro tipo de relaciones con los otros, ¿no? Pero es que es verdad que tampoco esta cultura sexista no ha dejado a los hombres manifestarse con otros hombres más allá del ocio, el deporte, la cerveza y ¿no? Y, o sea, la corporeidad hombre-hombre es en el fútbol o en el deporte cuando te toca y en la gracia esa, ¿no? Cuando, ¿qué pasa? ¿No? No sé, y algún apelativo de esos que no sé si puede decir cómo se está grabando. Voy a decir una cosa fea, ¿no? Pero ese es el único espacio que le hemos dejado, ¿no? Y yo creo que eso también un poco está cambiando. Claro, y se está transformando. Los hombres empiezan a ocupar espacio, eso está claro. Las vidas más desahogadas aún. Mira, llevo muchos años haciendo yoga, os pasará a muchos también. Los primeros años había 0 hombres haciendo yoga y ya en mi clase somos mayoría mujeres, por supuesto, pero hay 10, 12 hombres, ¿no? Bueno. Y además algunos de ellos expresaban, no, es que claro, yo he crecido pensando que es que lo de la flexibilidad era cosa vuestra. Nosotros teníamos que estar fuertes, correr, tal, ¿no? Pero esto de estirar y de tener una buena postura, esto era cosa de mujeres, ¿no? El yoga era cosa de mujeres o el pilates era cosa de mujeres. Entonces, quiero decir, se están rompiendo estas barreras absurdas, absolutamente, cosa que agradezco y hablo de hombres mayores, que también lo hay jóvenes, pero en mi clase pues la edad es bastante alta, ¿no? Y esto creo que es un signo de los tiempos, porque no es una batallita personal, quiero decir, creo que es una pauta y que está pasando, ¿no? ¿Dónde hay una pregunta? Buenas tardes. Yo agradezco el tema y la profundidad con que habéis tratado este tema, pero me gustaría que, a modo de síntesis, habláramos de, aparte de la estrategia personal de uno, de tomar conciencia y eso, ¿qué estrategia? Porque, como bien antes has dicho, la pirámide poblacional está totalmente invertida. Casi podríamos formar un partido político. Hacerlo. Exactamente, no, sí. Y con eso podemos tomar medidas o concienciar a la sociedad a través de, bueno, pues de determinadas instituciones, etcétera. Son estrategias que se deberían asumir, pero
¿Cómo se asumen esas estrategias? Que bajemos a tierra el asunto, ¿no? ¿Cómo combatimos el edadismo en el día a día y en nuestra vida cotidiana? Bueno, yo creo que lo hemos dicho, ¿no? Un poco lo que funciona es la formación y el conocimiento del envejecimiento, el conocimiento de los elementos que rodean a la vejez, el hacer un poco esta tarea, ¿no? De sospecha sobre esos mitos que mantenemos sobre la vejez y luego también intentar crear espacios donde convivamos, ¿no? Como decías tú, donde hagamos comunidad, diferentes edades. Yo en la asignatura tengo una de las prácticas que atraviesa la asignatura es trabajar ciertos temas, películas, novelas o cómics, mi grupo de gente joven de la asignatura con algunas asociaciones que no son de mayores, pero fundamentalmente sus miembros son mayores. Y entonces, bueno, pues nos juntamos a lo largo del cuatrimestre y eso es lo que mejor funciona. La gente joven sale fortalecida porque ha desmitificado una idea de la vejez que tenía y la gente mayor le gusta mucho estar con la gente joven y ver un poco, ¿no? Y verse generativa, verse referentes, ¿no? El año pasado tuvimos una experiencia, este año no hemos empezado todavía, pero el año pasado tuvimos una experiencia maravillosa, porque la gente joven decía, Carmen, ya no me voy a quejar más de cansancio porque no sé qué, porque fíjate qué vitalidad tienen, ¿no? Porque las señoras con las que trabajamos eran, bueno, pues como vosotras, ¿no? Muy implicadas, comprometidas socialmente, ¿no? Muy activistas, ¿no? Y entonces, claro, ellos salían, ¿no? Y yo creo que esa es una herramienta, ¿no? La evidencia científica dice eso. Dice que intentar crear espacios donde la gente se conozca, los distintos grupos etarios y la formación en edadismo y en eso, en identificarlo, señalarlo y todo eso. Estoy totalmente de acuerdo. Las relaciones intergeneracionales, que normalmente las tenemos de forma familiar, porque nos han educado a que tengamos amigos de nuestra misma franja de edad, etcétera. Y es maravilloso cuando eres joven tener amistad con una persona mayor. Yo he tenido la suerte por casualidad, no por autoconciencia, de tenerla y ha sido una nueva dimensión de la realidad y espero, cuando sea más mayor, tener amistad con gente más allá de mis sobrinos o de la gente que familiarmente está cerca de esa edad, pero cultivar también relaciones, a lo mejor amistad es una palabra demasiado grande, pero bueno, cultivar esas relaciones asimétricas, por decirlo de alguna manera, creo que es un enriquecimiento fantástico. Y tener curiosidad, porque también estamos todos tan ensimismados en nuestras cosas que no tenemos curiosidad de lo que le gusta a gente generacionalmente distinta, por qué le gusta. Muchas veces denostamos cosas porque nos dan miedo, pero son por desconocimiento. Si ahondamos un poquito más, oye, ¿por qué a mí no me va a gustar el rap? Yo que sé, aunque no tenga nada que ver generacionalmente conmigo, ¿o por qué no me puedo adaptar a tener redes sociales y a lo mejor no sé, pongo ejemplos así un poco que se me vienen a la cabeza, ¿no? Yo creo que esta es una actitud vital y del día a día que tenemos cerradas, porque todos estamos rodeados de puertas que tenemos cerradas y que no se nos ocurre abrir, y tenemos, pues, yo qué sé, un mundo, ¿no? Y luego lo que ha dicho antes Carmen me parece esencial, no callarnos. Ahora parece que no está muy de moda discutir, cada uno estamos en nuestro pensamiento y lo de confrontar ideas no se lleva, ¿no? Y confrontar ideas es la base de la dialéctica, la base de la civilización, la base de la democracia. Hablemos. Si nuestros hijos nos tratan de una manera que no nos gusta porque nos sentimos infantilizados o el conductor del autobús, vamos a decirlo, con educación, confrontando. Oiga, mire, disculpe, no soy ninguna niña, sé que en Córdoba es muy común este adjetivo, pero yo prefiero, si no le importa, que no me llame niña y creo que a las mujeres de mi edad se lo agradecerán, ¿no? Además aquí que tenemos a veces un poco de gracia y tal. Pero decir las cosas me parece importante, porque callarnos empequeñece, ¿no?
pero confrontando, sin discutir, quiero decir, confrontar ideas que tanta falta hace. Que se nos va la batería, nos enrollamos tanto. No sé, y si vosotros tenéis ideas o acciones cotidianas que hagáis, pues es el momento de compartirlas, creo, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Dónde estás? Enhorabuena por la iniciativa. Y yo quería hacerlo apunte. Y primero, el concepto de familia o de vivencia en familia ha cambiado muchísimo a otras generaciones. Yo, por desgracia, recientemente he perdido a mis dos padres. Y yo, en mi caso, le he lavado la ropa más a mi madre que mi madre a mí, por circunstancias de la vida. Pero es que yo tengo madres de amigas, yo he pasado también de los 50 ya un tiempo, y que todavía le preparan la comida a mis amigas, ¿no? Y a su familia. Este fin de semana en el programa de radio escuché que hay un estudio del Instituto de Consumo, ahora mismo no sé decirlo que se han metido por primera vez el consumo de comida preparada dentro del índice de consumo anual y tal. Y por lo visto es brutal. O sea, ya no se cocina en familia, no sabemos cocinar, lo compramos todo. Todas esas cosas afectan porque a mí, ¿a quién de aquí no le ha enseñado su madre, su abuela, su tía a cocinar, a planchar, a coser un botón? Hablaban de que hasta se llevaban a la costurería a coser botones. Por favor, a coser un botón, ¿eh? Yo qué sé. Eso hemos cambiado mucho el modo operandi y creo que hay generaciones que no lo están haciendo bien en el sentido de que no se está transmitiendo esa forma de actuar. Y eso ya es perder contacto. Eso ya es perder contacto de mayores. Y por otro lado, pues está la inteligencia artificial y esto que habéis hablado también un poquito por encima. Esto se nutre de los comportamientos de quienes la usan, pero se nos muestra a todos de la misma manera, seamos mayores, pequeños o medianos. Y eso es un gran problema que no estamos teniendo juntos. Creo yo que también afecta y también sigue siendo un elemento de segregación. En fin, creo que las redes sociales y la inteligencia artificial especialmente es un tema a tener muy en cuenta. Sí, bueno, gracias. Sí, es verdad, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También es un recurso de apoyo, que pensamos que la gente mayor no utiliza Internet, porque claro, como tenemos ese mito, ¿no? de que la tecnología no se les da bien, y luego, bueno, pues cuando vemos las estadísticas, es tremendo el uso de Internet de mayores de 75 años a diario. El 34% de la población o algo así. No sé, son datos que a mí me parecen muy llamativos y luego no solamente para hacer llamadas, videollamadas o utilizar WhatsApp, ¿no? Sino que también para hacer trámites bancarios, ¿no? Hay también una alta proporción y de España con respecto a Europa estamos muy aventajados, que eso tampoco me lo esperaba, ¿no? ¿Verdad? Porque también es que funcionamos tanto con la etiqueta y con la idea y el mito, ¿no? Entonces sí, es verdad lo que tú dices, ¿no? Que por un lado hay que tener cuidado porque esa IA ya parece ser que hay denuncias de cómo algunas apps hacen pagar a la gente mayor por los mismos servicios más que a la gente joven. Sí, parece que Vania de la Fuente ha encontrado denuncias sobre Tinder. Es que yo, como no la utilizo, pues no lo sé, pero Tinder es una app que tiene unos servicios gratuitos, como la mayoría, y otros servicios que son bajo pago. Pues parece ser que esos servicios de bajo pago cuestan más a un perfil de personas que a otros, concretamente a la gente más mayor. Entonces, bueno, pues un poco en relación a lo que tú decías, ¿no? Que por un lado hay que tener cuidado, pero por otro lado no hay que olvidar que es un recurso de apoyo para la gente, ¿no?
también cuando a lo mejor pues está en casa y vive sola y no tiene de apoyo para salir a hacer esos trámites, puede hacer la compra por internet y todo eso. Bueno, yo felicitaros porque me ha parecido súper interesante, pero sí comentaros que precisamente el Club de Veteranía pues está haciendo un curso de IA, al cual estamos apuntados y el tanto por ciento de edad supera los 70 y tantos. Claro, un poco lo que dicen las estadísticas, sí. Con 80 y poco de años que viene todas las tardes a las 5 de la tarde, rigurosamente llega a las 4:30, porque dice que no le gusta llegar tarde. Viene tirando de una andadera que no sé cómo puede. Lloviendo, como ha llovido, ¿sabéis cómo ha llovido de aquí para atrás? No se perdía una clase y además se sentaba en primera fila. No pierde un detalle, todo lo hace ya a través de la inteligencia artificial. Me parece que es un ejemplo para los que viven a su alrededor, para los jóvenes y para los menos jóvenes. Pienso que esto de la edad depende de cómo nos lo planteemos. Es educacional. Hemos vivido en nuestra casa, hemos tenido los abuelos que han vivido con nosotros, se les ha respetado. Hemos tenido tíos que han vivido solteros que vivían con los abuelos, también se les ha respetado. Y cada uno en su edad nos ha ido aportando a los que vivíamos con ellos una serie de inquietudes y de conocimientos que los llevaremos de por vida, los cuales tenemos que transmitirles a nuestros hijos y a nuestros nietos. Sí. Lo que decía antes ella, ¿no? Que en vez de que tu madre haga los tuppers, que te enseñe a hacer los guisos, que además son recetas que ha heredado seguramente de su abuela, etcétera, ¿no? Que sea otro tema que... Sí. Ya creo que nos queda poco tiempo. No, yo simplemente quería comentar una cosa, al hilo de lo que acabáis de comentar, del uso de internet y demás, probablemente estamos montándolo, aún no lo tenemos cerrado, pero probablemente en el mes de mayo tengamos un par de talleres de informática con la Fundación Cibervoluntarios, que veis que se anuncian también en televisión y tal, dirigidos a personas mayores. Tenemos que ver el perfil de los talleres, posiblemente uno de uso de redes sociales, otro de uso de herramientas como el tema de bancos y demás, un poco para alfabetizar digitalmente al colectivo mayor de probablemente 60. Y bueno, estamos en ello. Tendréis información, como además tengo el contacto tuyo, si se acaba de montar, yo espero que sí. Te paso la información para que tú la difundas si quieres a través de ellos. Comentario, él es el responsable de todos los audios, de toda la gestión, de toda la cartelería y bueno, que nos ayuda a que todo sea posible, porque nos ha abierto las puertas de la biblioteca pública. Un poco la coordinación de las actividades de la biblioteca. Exacto. Y al hilo de lo que ha dicho Luisa, de las clases, de los cursos que estamos haciendo, efectivamente, a primeros de año se ofertó a los socios del Club de la Veteranía un ciclo formativo sobre, que le llamamos brecha digital. Son 8 cursos, aplicados a cada uno, y que también enfoca, bueno, pues aquí no vamos a saliendo, o sea, siendo informáticos y manejando la tecnología y la informática, pues como un chico de 20 o de 10, pero por lo menos se nos va a quitar el miedo. ¿O vamos a ser capaces? Sí. O sí. Hay gente muy osada y hay gente ya preparada, hay gente con formación. Digo, son 80 horas de formación que dan para mucho. Eso se llama el programa Aprende Volando. Está gestionado por la Junta de Andalucía. Hay un catálogo de 120 y tantos cursos. Nosotros hemos elegido 8 solo por el tema de fechas, porque se hacen allí en el hospital, en el aula de informática, y bueno, tenemos los recursos que tenemos y va maravillosamente. Tenemos uno de carpeta ciudadana, el que ha dicho Luisa de inteligencia artificial. Ahora el día 6 empezamos con el de los PROM, eso ya mismo, estamos volando por él. Siempre salgo bien. Pues ahora mismo el presupuesto que había acababa en junio y la oferta formativa se acaba en junio. Nosotros acabamos en mayo por ahí. Es posible que la Junta de Andalucía vuelva a sacar otro ciclo. Si saca otro ciclo, tenemos el contacto de Rafael
sea, que cada vez entiendo que podremos ofrecer una cartera de actividades formativas dirigidas a todo el tema de la informática, de la tecnología, de las nuevas herramientas que no nos discriminen porque estemos, la brecha digital nos haya cortado las alas y no podamos volar. Así que aquello se llama Aprende Volando y vamos a ver si seguimos volando. Perdón, yo quiero Un segundo, que le pasan el micrófono para escucharla mejor. No hablo alto. Yo me quiero llevar un concepto lo más escueto posible de edadismo. A mí me preguntan y me dicen, oye, ¿y de qué habéis hablado? Pues mira, entonces me digo, ¿y eso qué es? Pues quiero llevarme un concepto lo más escueto posible de qué es el edadismo. Porque es que quiero ahora mismo un cacao. Pues edadismo es la discriminación por edad. Y que parece que solo afecta a las personas mayores viendo el paisaje que se ve desde aquí, cosa que no es cierta. El edadismo nos atraviesa a todos. Hay un edadismo hacia la gente joven, como también hemos hablado. Lo que pasa que todo parece indicar, y a los hechos me remito, que las personas más vulnerables a sufrir el edadismo, o quizás las más afectadas, o a lo mejor quienes están tomando más conciencia, no sé muy bien, son las personas mayores de 50 años. Por eso hemos puesto esto en el título. Pero el edadismo nos atraviesa a todos en realidad, ¿no? Venga, pues muchas gracias. Ya tengo un concepto, discriminación por edad. Puedo decir. Pero claro, aquí lo interesante es que no lo practiquemos con ningún otro grupo de edad, ¿eh? Porque esto de tú que vas a saber que eres muy joven, también es edadismo. No, es bueno no practicarlo, porque no sé si lo he dicho, pero otra característica de este ismo es que tiene efecto boomerang. Si eres edadista, tienes más probabilidades luego de interiorizar ese edadismo y autoaplicártelo, ¿eh? Así que cuidadito con eso, que hay que despojarse de él. Muchas gracias. Bueno, Rafi, yo creo que ya deberíamos de dejar reposar y rumiar. Una pregunta por cerrar, sencillita para Carmen. Lo mismo que ya no nos asustamos con el lenguaje inclusivo, que al principio nos parecía una chorrada y nos parecía como de políticos y de, bueno, pues, los y las. ¿Crees que en algún momento, trabajando sobre el edadismo, sobre la discriminación por razones de edad, la gente dejará de discriminar por razón de edad? Estoy segura que hay cambios, de hecho ya hay cambios, ¿no? Sí, uno de los cambios que hay así como más visible es el cambio en la señalética de tráfico, que, bueno, pues había una señal en la que, lo conocen, ¿no? Había una señal en la que se representaba, bueno, cuidado, ¿no? Como cuando, cuidado que pasan niños, ¿no? Esta señal que hay al lado de los colegios, pues había otra señal que era, representaba a una señora mayor encorvada con bastón y gruesa, ¿no? Esa señalética se ha cambiado y ahora ya aparece un hombre, una mujer con un bastón pero erguido, ¿no? Con la dignidad que da el bastón, ¿no? Entonces, no, fíjate que poco a poco, igual que hemos ido pasando por esas campañas, ¿no? De denuncia, ¿no? De sexismo, pues también hay ya campañas de denuncia del edadismo y, claro, poco a poco esto va a ir calando, ¿no? Bueno, yo creo que más que merecido un aplauso, no, una alfombra. En nombre de la Junta Directiva del Club de la Veteranía quería darle las gracias porque me parece que esta tertulia va a dejarnos huella por mucho tiempo y sobre todo nos va a dar herramientas para poner en su sitio al que nos diga niña y a muchas cosas más que nos va a venir fenomenal. Y daros las gracias a todos vosotros y a todas vosotras. Deciros que aquí hay muchas mujeres, pero que la plantilla del hospital, la relación es 70-30 también, o sea que estamos un poco más o menos. Y fácil, ¿me acompaña un momentito? Queríamos que os llevéis un recuerdo lo mismo que nosotras.
de que paso por aquí. Qué bonitos. Vamos, prendete bien. Soy muy cumplida, ¿eh? Soy muy cumplida. Gracias. Por lo de... Ay, qué bonito. Oh. Como si hubieran dado un Goya. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra participación. Para el culo ha sido mucho más, de verdad. Ay, gracias. Uy, 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 Qué uy, bonito, uy, uy, uy. Súper ¿no? bonito. Nunca han tenido un detalle tan bonito conmigo. No, Gracias. pues bueno, que os merecéis. Más que Qué culo. bonito. Si es que vamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego. Si es que de protocolo ella se Vamos. parece que no han dado premio. El impacto de los ritmos circadianos en nuestra salud será el día 16. De 15 tenemos la comida de socios, pero solamente para los que se hayan inscrito y sean socios, y el resto, bueno, seguimos con el ciclo de conferencias sobre el envejecimiento saludable y nos vemos el día 16. Muchas gracias.